Uno de los temas más trascendentes de la Segunda Guerra Mundial son los crímenes de guerra que se cometieron en los 6 años que duró la contienda. Si bien este tipo de delito fue ejecutado por la mayoría de los ejércitos implicados, son popularmente conocidos los cientos de crímenes de guerra llevados a cabo por las tropas alemanas. Desde matanzas masivas de civiles, ejecuciones de prisioneros de guerra y destrucción completa de ciudades con sus poblaciones incluidas. Estos hechos fueron clave para que hoy en día podamos considerar a la Segunda Guerra Mundial como el episodio bélico más sanguinario y atroz de la historia. Es por eso que a continuación haremos un repaso de los crímenes de guerra más escalofriantes y terribles realizados por el ejército nazi bajo la expresa orden de Adolf Hitler. Entonces, ¿quieres conocer algunos de los crímenes de guerra alemanes más despiadados? No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos descubrirás 5 masacres llevadas a cabo por el Tercer Reich. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Antes de conocer algunos casos específicos, es fundamental tener en claro qué es lo que convierte a un delito en un crimen de guerra. Cuando se utiliza este término, se hace referencia a la violación de las protecciones establecidas por las leyes y las costumbres de la guerra, integradas por las infracciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en un conflicto armado y por las violaciones del derecho internacional, en donde está incluida la popular Convención de Ginebra. En síntesis, los genocidios y malos tratos proporcionados a civiles y prisioneros de guerra son catalogados como crímenes de guerra. Es por esto que quien conozca los detalles de la Segunda Guerra Mundial sabrá que el ejército alemán llevó a cabo cientos de violaciones de esta índole. A continuación repasaremos 5 de ellas, dentro de la enorme cantidad de crímenes de guerra que dejó este devastador conflicto. Ahora sí, comenzamos. En primer lugar presentaremos la masacre de Lidice. Este crimen tuvo lugar en la ciudad homónima, ubicada dentro del protectorado de Bohemia y Moravia, en donde actualmente se encuentra República Checa. El 27 de mayo de 1942, Reinhard Heydrich, el Reichsprotector de esta región, fue brutalmente asesinado. Por este motivo, Hitler emitió algunas órdenes con el supuesto fin de encontrar a los soldados Josef Gabčík y Jan Kubiš, acusados de asesinar a Heydrich. Las medidas del Führer consistieron en ejecutar a los hombres adultos, trasladar a las mujeres a un campo de concentración, reunir a los niños con posibilidades de ser germanizados y quemar las aldeas que podían estar refugiando a los sospechosos. Es así como fueron asesinados 192 hombres, 60 mujeres y 88 niños. Respecto a Lidice, fue quemada en su totalidad y sus escombros destruidos con explosivos. Luego, un grupo de trabajo alemán realizó tareas de cultivo y cubrió la superficie con tierra. Al finalizar la guerra, solo 153 mujeres y 17 niños pudieron regresar a la localidad. Ahora es el turno de conocer lo que se conoce como la Orden de los Comandos. Los comandos y paracaidistas aliados, por su imprevisibilidad, eran una gran preocupación para Hitler, quien se sentía incapaz de controlar esta amenaza. Luego de 2 cruces entre las tropas alemanas y efectivos de esta categoría, en el año 1942, el Führer emitió un comunicado en el parte diario de la Wehrmacht que decía que en el futuro, todas las tropas terroristas y de sabotaje de los británicos y sus cómplices, que no se comportan como soldados sino como bandidos, serán tratadas como tales por las tropas alemanas y eliminadas sin piedad en batalla, donde quiera que aparezcan. Unos días después, producto de los altercados con las autoridades británicas, Hitler elaboró un comunicado del cual solo emitió 12 copias que estaban dirigidas únicamente a jefes y no podían caer en manos enemigas bajo ningún concepto. La orden decía: desde ahora todos los hombres que operen contra tropas alemanas en las llamadas incursiones de comandos, incluso si visten uniforme, armados o desarmados, en combate o huyendo, deben ser aniquilados y no se les debe ofrecer cuartel en ningún caso.
Las primeras víctimas de esta medida fueron 7 oficiales capturados durante la llamada Operación Mosquetón. Así comenzó una ola de asesinatos de efectivos de las fuerzas especiales aliadas que operaban tras las líneas enemigas, que tuvo cientos de víctimas, e incluso hay quienes dicen que fueron miles. Nuestro siguiente crimen de guerra será la masacre de Calábrita. En el año 1943, el ejército alemán quiso vengar la muerte de 78 soldados a manos de guerrilleros de la resistencia griega en las cercanías de Calábrita, una ciudad de Grecia. Se montó una operación que se extendía desde el área de Patras y Egio en el Golfo Corinto y desde las cercanías de Trípoli en el Peloponeso. El 10 de diciembre de ese mismo año, los nazis planearon la matanza de toda población masculina y la destrucción de la ciudad. Destruyeron aldeas, monasterios y aniquilaron civiles. Encerraron a las mujeres y niños en la escuela local y la incendiaron. Sin embargo, estos lograron escapar antes de que las llamas los alcanzaran. Posteriormente, trasladaron a todos los hombres mayores de 12 años y los ametrallaron. 500 de ellos murieron y 13 pudieron sobrevivir escondidos bajo los cadáveres. En total, aproximadamente 700 civiles perdieron la vida y más de 1000 casas fueron destruidas. A continuación es momento de conocer la masacre de Katyn. En el año 1943, en la Unión Soviética, un batallón nazi vengó la muerte de un convoy alemán a manos de partisanos soviéticos y destruyó la ciudad que da nombre a esta masacre. Las tropas de la despiadada Brigada Dirlevanga, compuesta por prisioneros y delincuentes, ingresaron a Katyn y enviaron a parte de la población a un cobertizo que cubrieron con paja y lo incendiaron. Cuando las víctimas intentaron escapar y lograron derribar las puertas delanteras, fueron brutalmente asesinadas con disparos de ametralladoras. En total, 148 personas perdieron la vida, entre las que se encontraban 75 menores de 16 años. A su vez, el pueblo fue saqueado y posteriormente quemado por completo. Por último, nos concentraremos en la masacre de Wormwood. En el marco de la Batalla de Francia en el año 1940, un grupo de soldados británicos se batieron a duelo con un grupo de efectivos alemanes. Al quedarse sin municiones, los miembros del ejército aliado se rindieron, convencidos de que serían tratados bajo lo estipulado por la Convención de Ginebra. Sin embargo, esto no fue así. El ejército nazi los trasladó a un galpón en las cercanías de la ciudad de Wormwood, pero durante el camino ejecutaron de un disparo a los efectivos británicos que tenían heridas de combate. Una vez llegados al lugar de los hechos, los alemanes los encerraron en el cobertizo y lanzaron granadas de mango. Posteriormente reunieron a quienes habían sobrevivido y los mataron de a un disparo por individuo. Luego dispararon a quemarropa al galpón por si llegaba a quedar algún sobreviviente. Si bien algunos pocos lograron huir, se calcula que fueron cerca de 80 los asesinados. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte: ¿cuál crees que es el peor crimen de guerra que hayan ejecutado los alemanes? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Esto fue todo en un nuevo episodio de Historia Militar. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.